Pero en el mundo de la neurociencia, esa idea no está tan lejos de la realidad. Es increíble cómo la ciencia a veces se acerca a la ficción. Exacto. Hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante: los experimentos de cerebro dividido. Ah, sí. Esas investigaciones que nos han revelado secretos sorprendentes sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y sobre todo, sobre la naturaleza de la conciencia, ¿no? Exacto, la conciencia. Es un tema que siempre ha intrigado a la humanidad. Sin duda. Y estos experimentos, bueno, son tan intrigantes porque nos muestran comportamientos muy inusuales en pacientes con cerebro dividido. Y es como si dos entidades independientes convivieran en una sola persona. Imagínate como si tuvieras un copiloto en tu cabeza, que a veces tiene ideas diferentes a las tuyas. ¡Qué locura! Totalmente. Por ejemplo, imagínate que una mano intenta abotonarse la camisa mientras la otra intenta desabotonarla. O que de repente no puedes nombrar un objeto que estás viendo. Pero solo si aparece a la izquierda de tu campo visual. Increíble. Estas son solo algunas de las, consecuencias de dividir el cerebro en dos. Exacto. Y todo esto es posible gracias a un procedimiento quirúrgico que se llama corpus callosotomía. Ajá, donde se corta el cuerpo calloso. Que es la estructura que conecta los dos hemisferios del cerebro, ¿verdad? Sí, el puente entre las dos mitades de nuestro cerebro. A ver, retrocedamos un poco. Para quienes no están familiarizados con esto, recordemos que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. El izquierdo y el derecho. Dos mitades que trabajan en equipo. Pero ojo, aunque trabajan en conjunto, cada uno se especializa en funciones diferentes. Totalmente cierto, cada hemisferio tiene sus propias habilidades. El hemisferio izquierdo, por ejemplo, es el rey del lenguaje y del habla. Ahí es donde se encuentran áreas tan importantes como el área de Broca, la que nos permite formar palabras. Claro. Y el área de Wernicke, que nos ayuda a comprender el lenguaje. Exacto, las dos piezas clave para comunicarnos. Y mientras tanto, el hemisferio derecho, al que a veces se llama el hemisferio silencioso. Resulta que es el artista, el creativo. Ajá. El que juega un papel fundamental en las emociones, la imaginación, la percepción espacial. Es como tener un poeta y un científico conviviendo en nuestra cabeza. Me encanta esa analogía, perfecta para entenderlo. Y la corpus callosotomía, al cortar la principal vía de comunicación entre estos dos hemisferios. Nos permite observar qué pasa cuando trabajan de forma más independiente. Exactamente. Es como si pudiéramos espiar a cada hemisferio por separado. Y los resultados, como ya hemos dicho, son realmente sorprendentes. Sorprendentes y a veces un poco desconcertantes. Imagínate que a un paciente con cerebro dividido le muestras un objeto. Pero solo en su campo visual izquierdo. Su mano izquierda, que está controlada por el hemisferio derecho, puede dibujar el objeto. Pero no puede nombrarlo. Exacto. Porque el hemisferio izquierdo, el del lenguaje, no tiene acceso a esa información. Es fascinante, ¿verdad? Cómo cada hemisferio tiene su propio conocimiento. Totalmente. Estos experimentos no solo nos revelan la especialización de los hemisferios, sino que también nos hacen cuestionarnos algo aún más profundo. La naturaleza misma de la conciencia. Tenemos una única conciencia unificada. O en realidad, son múltiples conciencias especializadas que se integran en una sola experiencia. ¡Wow! Esa pregunta sí queda para pensar. Es una pregunta que nos lleva a los límites de lo que sabemos sobre la mente humana. Es como si estuviéramos contemplando un rompecabezas súper complejo, donde cada pieza es fundamental para la imagen final. Y aunque la corpus callosotomía crea una situación única, también nos ayuda a entender algo importante. ¿El qué? Cómo el cerebro, incluso funcionando normalmente, integra información de diversas fuentes para crear una experiencia consciente. Claro, como una orquesta, ¿no? Exactamente. Cada instrumento tiene su propia melodía, pero juntos crean una sinfonía única. Me gusta esa imagen. Y esto nos lleva a otro punto interesante, la evolución del cerebro. Ah, sí. La historia de cómo nuestro cerebro se ha convertido en lo que es hoy. Exacto. Este órgano no siempre ha sido tan complejo como lo vemos ahora. Ha pasado por muchas transformaciones a lo largo de la evolución. Su desarrollo ha estado marcado por una serie de desafíos y adaptaciones. Por ejemplo, el llamado dilema obstétrico. Dilema obstétrico. Suena complicado. No te preocupes, es un concepto bastante intuitivo. En serio. A ver, explícame. Se refiere a la dificultad que enfrentaban nuestros antepasados para dar a luz a bebés con cerebros grandes a través de un canal de parto estrecho. Ya veo. Entonces, un cerebro grande, aunque implica mayor inteligencia, también dificulta el parto. Y es un verdadero dilema para la evolución. Entonces, este dilema limitó el crecimiento del tamaño del cerebro, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo obligó a que desarrollara una red neuronal más compleja. Increíble. O sea que nuestro cerebro, en lugar de simplemente crecer en tamaño,
optimizó su estructura interna. Para maximizar su capacidad de procesamiento. Una solución ingeniosa de la evolución. Sin duda. La evolución siempre encuentra caminos sorprendentes. Y curiosamente, esta especialización de los hemisferios, que se llama lateralización, podría estar relacionada con algo muy curioso. ¿En qué? Con la evolución de nuestra mano derecha. En serio, ¿la mano derecha influyó en el cerebro? Eso parece. La teoría dice que el uso preferente de la mano derecha para tareas complejas, como fabricar herramientas. ¿Impulsó el desarrollo del hemisferio izquierdo, que controla la mano derecha? Para el pensamiento lógico y analítico. Fascinante. O sea que algo tan cotidiano como ser diestro pudo haber influido en la estructura de nuestro cerebro. Eso es lo que se piensa. Y hablando de habilidades motoras, hay un dato que me dejó boquiabierta. Ah, sí. Cuéntame. El cerebelo, esa parte del cerebro que se encarga del control motor. Contiene más neuronas que el propio cerebro. Increíble. Eso nos dice mucho sobre la importancia del movimiento físico en la evolución de la inteligencia humana. El movimiento no solo es consecuencia de la inteligencia, sino que también ha sido un motor clave en su desarrollo. Claro, la necesidad de coordinar movimientos, de planificar acciones, de adaptarnos a entornos cambiantes. Todo eso ha impulsado la evolución de nuestro cerebro. Es increíble cómo todo está conectado. Piensa en la danza, el deporte, la música. Actividades que exigen una coordinación precisa. Y que, sin saberlo, han contribuido a nuestra capacidad de pensar, razonar y crear. El movimiento es fundamental para la inteligencia humana. Entonces, nuestras habilidades motoras, desde las más básicas como caminar hasta las más complejas como tocar un instrumento, Han contribuido a nuestra capacidad de pensar, razonar y crear. es realmente sorprendente. Ahora bien, tenemos toda esta actividad neuronal, pero ¿cómo se traduce en experiencia subjetiva? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo las señales eléctricas y químicas en nuestro cerebro dan lugar a la experiencia de la conciencia? Exactamente. Ese es el gran misterio que aún estamos intentando desentrañar. Y aunque aún no tenemos una respuesta definitiva, la neurociencia ha avanzado mucho en la identificación de las estructuras cerebrales que juegan un papel clave en la conciencia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el sistema de activación reticular, o RAS. El que nos mantiene despiertos y alerta. Ese mismo. El RAS filtra la información sensorial y activa la corteza cerebral. Es como si fuera un filtro inteligente que decide qué información es importante en cada momento. Exacto. Imagina que estás en una fiesta ruidosa, pero de repente escuchas tu nombre. ¿Cómo es que mi cerebro selecciona esa información entre tantos estímulos? Gracias al RAS. ¡Guau! Antes de continuar, me gustaría ofrecerte la oportunidad única de adquirir en el enlace del primer comentario este audio curso completo que te enseñará cómo lograr saltos cuánticos para obtener los resultados que deseas en tiempo récord. Cómo aplicar las nuevas leyes cuánticas en tu vida. Porque somos energía y espíritu. ¿Qué son los campos cuánticos? ¿Por qué no experimentas saltos cuánticos en tu vida? Conceptos avanzados del uso de la mente. Y muchos más conceptos valiosísimos. Escúchalo en cualquier momento para inspirarte, motivarte y expandirte diariamente por tan solo 9 euros. Ahora sí, prosigamos. Es increíble cómo nuestro cerebro puede hacer eso. ¿Y qué otras estructuras cerebrales contribuyen a la conciencia? Bueno, el tálamo es otra pieza fundamental. Actúa como una estación central que recibe información de los sentidos. Y la envía a las áreas correspondientes del cerebro. Exacto. El tálamo no solo transmite la información, sino que también la filtra, evitando que el cerebro se sobrecargue. Es como el director de tráfico que organiza el flujo de información en una ciudad. Es como un filtro, ¿no? Para que no nos abrumen los estímulos. Exacto, un filtro muy necesario. Y no podemos olvidar la ínsula. Ah, la ínsula, esa región del cerebro que integra la información sensorial con las emociones. Y con los recuerdos, ¿verdad? Para crear una experiencia subjetiva. Sí, la ínsula es la que nos permite sentir las cosas de una manera única e individual. Es como si la ínsula tomara los ingredientes básicos, la información sensorial, y luego los combinara con especias y condimentos. Las emociones y los recuerdos, para crear un plato único que solo nosotros podemos saborear. Exactamente. Me encanta esa analogía. Y para comprender mejor cómo se forma la experiencia consciente, hay un concepto que debemos abordar. ¿Cuál? La noción de qualia. Qualia. Suena algo, no sé, misterioso. Lo es, sin duda. Qualia se refiere a las cualidades subjetivas de nuestras experiencias, a cómo se siente algo para nosotros individualmente. A ver, no estoy seguro de entenderlo. Por ejemplo, el color rojo, el sabor del chocolate, el sonido de una guitarra. Ya. Esos son estímulos sensoriales. Exacto. Y cada uno de esos estímulos genera en nosotros una experiencia sensorial única, una qualia. Que no puede ser medida ni transmitida a otra persona. Es decir, que aunque podamos describir el color rojo con palabras, la experiencia subjetiva de ver el rojo es algo personal e intransferible. Cada uno de nosotros vive el rojo a su manera. Precisamente.
Lo fascinante es que incluso con el mismo input sensorial, la qualia puede variar. De una persona a otra. Sí, dependiendo de su historia personal, sus emociones, sus recuerdos. Interesante. Entonces, dos personas pueden estar viendo el mismo atardecer, pero experimentarlo de manera diferente. Exactamente, debido a sus qualia individuales. Y esto nos lleva de nuevo al cerebro dividido. Sí. ¿Qué tiene que ver la qualia con el cerebro dividido? Bueno, podríamos preguntarnos si cada hemisferio genera su propia qualia. Su propia interpretación subjetiva de la realidad. Exacto, es una pregunta muy interesante y una que aún no tiene una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que en pacientes con cerebro dividido, cada hemisferio parece tener acceso a información sensorial diferente. Y por lo tanto, podría estar generando una qualia distinta. Es como si cada hemisferio tuviera su propio mundo interior. Sí, es una posibilidad fascinante. Imagínate, por ejemplo, que a un paciente con cerebro dividido se le muestra una imagen de una manzana. Pero solo en su campo visual izquierdo. El hemisferio derecho, aunque no pueda nombrar la manzana. Podría estar experimentando la qualia del color, de la forma, de la textura, de una manera completamente diferente. Exactamente. Y esto nos lleva a una de las mayores controversias en la neurociencia de la conciencia. A ver, cuéntame. ¿Es la conciencia una propiedad unificada o es divisible? ¿Se puede dividir la conciencia? Esa es una pregunta enorme. Lo es. Podríamos pensar, por ejemplo, si en los pacientes con cerebro dividido coexisten dos conciencias. ¡Wow! Cada una asociada a un hemisferio. Esa pregunta te hace pensar sobre la naturaleza de la identidad, sobre lo que significa ser un yo. Sin duda. Los experimentos con cerebro dividido nos abren una ventana a un universo de posibilidades sobre cómo funciona nuestra mente. Y aunque aún no tenemos todas las respuestas, Estos experimentos nos han dado pistas valiosas sobre la naturaleza fragmentada y a la vez integrada de la conciencia humana. Claro, como si la conciencia fuera un rompecabezas, ¿no? Donde cada pieza, aunque individual, es esencial para la imagen completa. una buena analogía. Ahora bien, sabemos que la conciencia no es algo que simplemente se enciende y se apaga como un interruptor. Claro, hay diferentes niveles de conciencia, Desde el estado de vigilia hasta el sueño profundo, pasando por estados alterados de conciencia. como la meditación o la hipnosis, Cada uno de estos estados se caracteriza por una actividad cerebral específica. por un patrón único de ondas cerebrales, Entonces podríamos decir que la conciencia es como una especie de espectro. con diferentes niveles de intensidad y complejidad. Sí, eso me ayuda a visualizarlo. Y dentro de este espectro, hay regiones del cerebro que juegan un papel crucial. En la regulación de los niveles de conciencia. Exacto. Por ejemplo, el sistema de activación reticular que ya mencionamos antes es el encargado de despertar al cerebro. El que nos mantiene en estado de alerta. Como si fuera el despertador del cerebro, ¿no? Sí, una buena forma de verlo. Y una vez que el cerebro está despierto y alerta, Otras estructuras entran en juego, para modular los niveles de conciencia, como el tálamo, y actúa como un director de orquesta. coordinando la información que llega de los sentidos. Y la ínsula, claro, que integra la información sensorial con las emociones, Y con los recuerdos, creando una experiencia subjetiva. dándole un color emocional a nuestra percepción del mundo. Exactamente. Haciendo que cada experiencia sea única para cada uno de nosotros. Es fascinante cómo todas estas estructuras trabajan juntas para crear la sinfonía de la conciencia. Pero, hablando de la complejidad del cerebro, hay una región que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de conciencia, ¿Cuál? el cerebelo. El cerebelo, tradicionalmente asociado al control motor, Se ha visto como una estructura inconsciente. responsable de coordinar nuestros movimientos de forma automática. Siempre se ha dicho que el cerebelo es el que nos permite caminar, bailar, tocar un instrumento. Sin tener que pensar en cada movimiento. Exacto, como si fuera un piloto automático para el movimiento. En investigaciones recientes sugieren que el cerebelo podría estar involucrado en funciones mucho más complejas. Más allá del control motor. Sí, funciones como la atención, el lenguaje e incluso la toma de decisiones. Es increíble. Entonces, el cerebelo no solo controla nuestros movimientos, Sino que también podría estar influyendo en nuestra forma de pensar y sentir. e incluso en nuestra propia identidad. Esa es una posibilidad muy emocionante. Y lo que me parece fascinante es que el cerebelo contiene más neuronas que el cerebro. Más neuronas que el cerebro. Eso significa que su capacidad de procesamiento es enorme. Es como si tuviéramos un supercomputador oculto en la parte posterior de la cabeza. Exactamente. Y lo más intrigante es que el cerebelo parece estar conectado con otras regiones. Con regiones como la corteza prefrontal. Sí,
la que está involucrada en la planificación, el razonamiento y la conciencia de uno mismo. Es increíble cómo todo en el cerebro está interconectado. Y esto nos recuerda que aún nos queda mucho por descubrir sobre el cerebro y la conciencia, Es como si estuviéramos explorando un vasto continente desconocido. lleno de sorpresas y misterios por desvelar. Hablando de misterios, una de las preguntas más profundas que nos plantean los experimentos con cerebro dividido es: ¿quiénes somos realmente? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Si nuestro cerebro puede dividirse, se divide también nuestra identidad. ¿Somos una sola persona o somos dos? Es una pregunta que ha intrigado a filósofos y neurocientíficos durante décadas. Y aunque no hay una respuesta simple, los experimentos con cerebro dividido nos ofrecen algunas pistas interesantes. Claro, porque si nuestro cerebro, la base de nuestra identidad, puede funcionar como dos entidades separadas, eso significa que nosotros también somos dos personas diferentes. Es una pregunta fascinante, sin duda. Algunos pacientes con cerebro dividido reportan sentir como si tuvieran dos mentes, cada una con su propia personalidad. Espera, en serio, dos mentes. ¿Cómo es posible que una persona sienta que tiene dos mentes independientes dentro de sí misma? Imagínate que tu hemisferio derecho quiere comer pizza. Y mi hemisferio izquierdo prefiere ensalada. Exacto. En un cerebro sin dividir, estos deseos se integrarían. Y llegaríamos a una decisión, Pero en un cerebro dividido, estos deseos podrían manifestarse de forma independiente. generando una sensación de conflicto interno. Eso suena a una batalla interna constante. Sería como tener un ángel y un demonio en cada hombro, susurrándome deseos diferentes. En algunos casos, incluso se ha observado que la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, realiza acciones que el paciente niega conscientemente. En serio, actúan sin ser conscientes de lo que están haciendo. Es como si una parte de su cerebro estuviera actuando de forma independiente, como si alguien más tomara el control. Exactamente. Y aunque estos casos son extremos, nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de la identidad, Sobre la posibilidad de que nuestro yo no sea un ente único. sino una construcción compleja formada por múltiples procesos mentales. Es realmente intrigante. Entonces, si la identidad no es una entidad única, indivisible, ¿qué es lo que nos da esa sensación de unidad, de ser una sola persona? ¿Cómo es que nos sentimos como un yo coherente? Esa pregunta nos lleva al terreno de la filosofía, de la metafísica. Y aunque la ciencia no tiene todas las respuestas, nos da herramientas para explorar estos misterios, para cuestionar nuestras posiciones. Y para ampliar nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Exactamente. Es como si la ciencia nos diera un mapa para explorar un territorio desconocido. Un mapa que nos guía, pero que también nos deja espacio para la aventura. Y en este viaje, los experimentos con cerebro dividido nos ofrecen una perspectiva única. Una ventana a la complejidad y a la maravilla del cerebro humano. Y después de esta inmersión en el mundo del cerebro dividido, nos queda una sensación de asombro. Es como si hubiéramos arañado la superficie de un océano de conocimiento. Un océano que nos invita a seguir explorando. Y esa es la belleza de la ciencia, ¿no? Siempre hay más por descubrir. Más preguntas por hacer, más misterios por desvelar. Y ahora me encantaría escuchar las reflexiones de nuestros oyentes. ¿Qué les ha parecido este viaje al interior del cerebro dividido? ¿Qué preguntas les ha generado? Los invitamos a compartir sus ideas de Mentes Curiosas Ciencia. Un espacio para el diálogo y la reflexión sobre los enigmas de la ciencia. Porque al final, la búsqueda del conocimiento es un viaje que emprendemos todos juntos. Compartiendo ideas, descubrimientos, preguntas que nos impulsan a seguir explorando. Los límites de lo que sabemos sobre nosotros mismos. Así es. La conciencia, la identidad, el cerebro, son temas que nos invitan a la reflexión, al diálogo. Y en Mentes Curiosas de Ciencia encontrarán un espacio para hacerlo. No se pierdan la oportunidad de unirse a la conversación. Y con esa invitación, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo del cerebro dividido. Esperamos que este viaje les haya inspirado a seguir explorando los misterios de la mente humana. Hasta la próxima. Nos vemos en Mentes Curiosas de Ciencia.